¿Qué tal amigos de YouTube? Como les había prometido, en este video les presentaré los alquimistas más famosos de la historia. 1. Hermes Trismegisto. El mítico Hermes Trismegisto es considerado por la mayoría de los alquimistas como el padre de esta ciencia. Además se le considera también conocedor de la historia anterior al diluvio. Esta figura mítica fue concebido como resultado de la fusión del dios egipcio Thoth, dios de la sabiduría, y el dios griego Hermes, mensajero de los dioses olímpicos. Fue Hermes Trismegisto quien formuló los principios de la alquimia. Principios de género, causa y efecto, ritmo, polaridad, correspondencia, vibración y espiritualidad. 2. Sabios griegos. Los griegos, como Aristóteles, Platón y Empédocles, desarrollaron el concepto de que todas las cosas están formadas por 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra, y los 3 principios elementales, sal, mercurio y azufre. El postulado filosófico de Aristóteles de que todos los elementos y las cosas tienden a la perfección, fue interpretado por los alquimistas como el principio de la proporción perfecta de estos elementos, es decir, que cuando los elementos son mezclados en la proporción perfecta, se convierten en oro y los demás metales son mezclas donde la proporción perfecta no ha sido respetada. 3. Geber. El alquimista más famoso del mundo árabe fue el filósofo Abu Musa al-Sufi, conocido como Geber en Occidente. Este sabio nació en Kufa, Irak, y vivió en Tus, Khorasan, Irán, donde estableció un laboratorio científico. Los trabajos de Geber son una recopilación de todo lo que se sabía sobre química hasta entonces. Geber consideraba que los metales estaban hechos de azufre y mercurio. Muchos científicos cuestionan la existencia de Geber ya que no se sabe dónde vivió, aunque algunas creen que pudo haber sido en Sevilla. Su libro más importante es La Suma de las Perfecciones del Magisterio, ya que gracias a él se descubrió el nitrato de plata. Otros destacados trabajos del filósofo son los 70 libros, el libro de la balanza, el Mercurio Oriental, el libro de la gloria, el libro de la reunión y el libro puro. 4. Al-Razi. Otro famoso alquimista árabe fue Al-Razi, quien vivió en Bagdad en el siglo IV y V. Razi clasificó los materiales en cuerpos y espíritus. Los cuerpos son piedras, vidrio, sales y otros. Los espíritus son azufre, mercurio, amoníaco, etc. El objetivo de sus pesquisas era determinar la fórmula de la creación del oro por medio de reacciones catalíticas. Al-Razi escribió un libro relativo a las soluciones salinas. Se considera que esto está relacionado con la tendencia árabe de utilizar remedios minerales, en vez de remedios provenientes de plantas como en otros lugares de Asia. 5. Qun. En la antigua China también se desarrollaba la alquimia paralelamente. Los investigadores consideran el siglo III a.C. como el inicio del desarrollo de la alquimia en el Imperio Celestial, época en la que vivió el famoso alquimista Qun. Otros consideran que solo un documento histórico, como el Edicto Imperial fechado en el año 144 a.C., donde se prohíbe la creación de oro, puede ser considerado como evidencia de prácticas alquímicas. En el cuerpo de la Dama de Dai, descubierta en una expedición arqueológica y datada del siglo II a.C., se pueden encontrar residuos de cinabrio puro, que según los textos alquímicos chinos, se recomendaba consumir. 6. Al-Biruni. En la antigua India, según las memorias de un médico persa del siglo XI Al-Biruni, los hindúes practicaban una ciencia parecida a la alquimia, que se llamaba Rasayana. Siglos después Marco Polo relata las prácticas de una secta hindú asceta, que practicaba la ingestión de sulfuro de mercurio. En el Sarva, Darsana, Sangraha, un tratado filosófico hindú, se describe la ciencia del mercurio, como una de las prácticas mediante las cuales se puede alcanzar la liberación. 7. Avicena. Más célebre como médico, el alquimista Abu Ali al-Husayn, conocido en Occidente como Avicena, escribió el famoso libro de los remedios. Este libro representa un estudio clasificativo de los minerales, rocas y metales. Avicena determinó que hay 4 tipos: piedras, sulfuros, sustancias fusibles y sales. Fue criticado por sus colegas alquimistas ya que él creía que la transmutación no podría afectar la naturaleza interna de los metales, sino solo su apariencia. 8. Teófilo Presbítero.
un importante alquimista europeo del siglo XII fue Teófilo Presbítero, del que de su vida se conoce muy poco. Su principal tratado Schedula Diversarum Artium fue una importante recopilación de todos los conocimientos alquímicos de la época. En este tratado, Presbítero detalla procesos químicos para obtener remedios y pócimas, una detallada descripción de la colocación de las vidrieras y los instrumentos y descripciones de cómo se fabricaban en ese entonces distintos objetos metálicos. 9. Nicolas Flamel. Se considera que el alquimista francés, también escribano y copista, Nicolas Flamel poseía la habilidad de crear la piedra filosofal. Según cuentan los estudiosos de su vida, durante la Guerra de los 100 Años, Flamel consiguió un manuscrito antiguo sobre la alquimia y desde entonces dedicó su vida a estudiarlo y descifrar sus misterios. Su meta lo llevó a viajar a España y encontrarse con los conocedores más importantes de la época del griego antiguo y el Cábala, que es una escuela de pensamiento esotérico del judaísmo. Este personaje ha tenido mucha influencia en la cultura popular y es frecuentemente mencionado en estudios y novelas sobre la alquimia, como en El péndulo de Foucault o en Harry Potter y la piedra filosofal. Su libro llamado El libro de las figuras jeroglíficas se considera el texto occidental más famoso sobre la alquimia. En él, Flamel habla sobre sus esfuerzos con conseguir la piedra filosofal y sobre la creación de homúnculos. Un homúnculo es un agente o copia de un ser humano. 10. Paracelso. Se creía que el astrólogo, médico y alquimista suizo Paracelso logró la transmutación del plomo al oro. El nombre Paracelso fue adoptado en honor al médico romano Celso, siglo I después de Cristo. Tras doctorarse en medicina en la Universidad de Ferrara, Paracelso se dedicó al estudio de los minerales y su meta era encontrar la manera de curar todas las enfermedades humanas. Su principal libro fue La Gran Cirugía, en el que defendía la importancia de la alquimia para la medicina. Gracias a sus estudios, Paracelso identificó los síntomas de muchas enfermedades y fue el primero en identificar la enfermedad debido al exceso de trabajo. En el epitafio de Paracelso en la iglesia de San Sebastián, se afirma que este curó todo tipo de horrendas enfermedades. Hasta aquí el video, mis amigos, espero les haya gustado. No se olviden de darle like, compartirlo, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados de cuando subiré el siguiente video. Hasta la próxima.